Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Este es nuestro proyecto de la presentación sobre Angular. Em, bueno, vamos a explicar brevemente cómo hicimos el ejemplo, para que se den una idea de más o menos cómo funciona. Entonces, cuando uno crea un proyecto, se descargan varias archivos y dependencias que son cruciales para que Angular funcione. Entonces, por mencionar algunas, pues tenemos la carpeta de Angular, que básicamente tiene todo lo importante de Angular. Tenemos una carpeta para Visual Code, que es para que tenga conexión con el Visual, todo lo que es la parte de servicios y todo el asunto. Tenemos una carpeta para Node Modules, que son los módulos de Node.js, que básicamente Angular necesita de Node.js para poder funcionar bien. Entonces, básicamente todas sus dependencias están en esa carpeta. Después está la carpeta Source, que básicamente ahorita vamos a hablar con profundidad lo que tiene. Por el momento vamos a enfocarnos primero en esta parte. Después tenemos ya más archivos archivos y carpetas básicamente que hacen que Angular, o sea, que necesita Angular para operar, para funcionar. Incluyendo los package .json, tiene un JSON de Angular, tiene unas extensiones para Git, tienen, bueno, los servers que son para TypeScript, etcétera, entre otras cosas. Entonces, si quieres, ya vamos a ingresar con lo que es la carpeta Source para explicarles más o menos qué es lo que contiene. Claro, buenas tardes compañeros y profesor. Bueno, en esta parte ya vamos a ver lo que es la carpeta source, que básicamente aquí es donde ya vamos a programar todos los componentes y la lógica, digamos, de nuestra aplicación. Abriendo esta carpeta, nos encontramos principalmente con la carpeta app, que esta es donde se va a encargar, digamos, como ejecutar todo el programa o la aplicación como tal. Aquí vamos a crear nuestros componentes y demás archivos necesarios para que funcione. Antes de entrar en detalle a esto, bueno, también el mismo Angular, cuando instalas todo, te crea todo esto automáticamente, los assets, te crea el index HTML, main server y main TS, todo bueno, y styles. Todo esto se enfoca en la parte de la página como tal, porque como hemos hablado en Angular, se trabaja digamos que aparte, trabajamos lo que es el index, digamos, o la página como tal y luego lo que le agregamos son sus componentes. Entonces vamos a entrar en detalle en esta parte. Que bueno, esta carpeta service tuvimos que crearla por medio de un comando que digamos que también representa un componente. Creamos esta carpeta para el hecho de como que la lógica, digamos, de la API que extraemos para utilizar, digamos, el saber en qué país hay ciertas temperaturas. De aquí es donde vamos a aplicar esa lógica en el archivo weatherservice.ts. Aquí, bueno, básicamente importamos una clase HTTP client, perdón, para, para que funcione. Y luego aquí ya es donde creamos la lógica en la clase weatherservice. Aquí, bueno, utilizamos la API key, que esta es básicamente una clave que necesitamos en la página donde extraemos el API para que poder hacer la consulta. Creamos un string donde está el URI de la conexión y en el constructor lo que hacemos es inicializar ese valor con la dirección del API y nada más aquí cambiamos las variables. Bueno, necesitamos el API key para hacer la consulta. Y luego tenemos aquí una función de getWeather donde nada más que posteriormente vamos a ver en los HTMLs, nada más solicitamos las variables de nombre de ciudad y el código del país y nos retornará pues lo que nos trajo la API. Entonces básicamente esta carpeta service se encarga de esa parte. Ahora pasamos con la explicación del componente de la lógica, digamos, de nuestro aplicativo. Buenas tardes, compañeros y profesor. Eh, en esta parte de los módulos eh, nos interesa el app.module.ts, que sería el lugar donde agregamos los módulos que vamos programando para la lógica del programa. Eh, Nos interesa el app.component.html y el app.component.ts. El app.component.html en este caso sería la lógica que trabajaría el index. Como primero tenemos una etiqueta de imagen para cargar el logo de Angular, que más adelante
se podrá ver. Y después tenemos un form. Dicho form maneja etiquetas de input para recibir el nombre de la ciudad y el código del país, que esto va a ser enviado al servicio para poder extraer los datos. Pasando a la .componentes, que es donde se encuentra la lógica que maneja el, el código, tenemos como primero la importación de las clases. Aquí nos interesa el where service, que donde dice from sería la ruta donde está el servicio, que ya mencionó el compañero. Y después pasaríamos aquí a los componentes, que simplemente son plantillas HTML y CSS. Y pasaríamos a la primera clase llamada AppComponent. Aquí declaramos la variable where, que dicha variable va a ser la que nos sirve en el método constructor, que aquí instancia la clase de where service del servicio ya mencionado, y esta variable where va a ser la que nos sirve para almacenar los datos climáticos y bueno, sí, los datos climáticos. Después vendría el método getWeather. Dicho método declara dos variables necesarias, que sería el nombre de la ciudad y el código, que serían como string. Se llamaría al, al servicio, el getWeather, y este lo suscribe para mostrarlo tanto en consola y como pasárselo a la variable weather para mostrarlo en pantalla. Si esto no funciona, mostraría un error que sería mostrado por consola. Luego venimos con el método el submit location, que sería la lógica que trabajaría con el componente HTML. Este tiene dos variables llamadas nombre ciudad y código país, están declaradas como inputs HTML. Dentro de este método tenemos el condicional if, que recibe los datos. Primero los declara limpios para que no muestre ningún error, y si los datos son erróneos, pues muestra una alerta. Este submit location lo enviaría al método getWeather ya mencionado para enviárselo al servicio. Después pasaría al appcomponents.html, un poquito más abajo, y aquí en esta etiqueta div, aquí es donde vendrían los datos procesados del servicio. Se pueden ver los datos como la temperatura, la latitud, longitud, y todo esto va llamado por la variable weather, después por su localización main, y el tempo, lat o long serían por decirlo de una forma, las palabras claves que maneja la API para devolver los datos. Y después cargaría la imagen esta con el perdón, de país. correcto. Después, bueno, el compañero pasaría a explicar el index, que sería lo último. Cierto. Se me olvidó mencionar que sí, bueno, ya vimos toda la lógica del HTML y los componentes en sí, y este es el HTML encargado de la página como tal. Aquí lo único a destacar es que él simplifica, esta es la ventaja de Angular, simplifica los códigos, y nada más aquí vamos a tener que llamar para que todo esto se agregue a nuestra página. Lo vamos a llamar con la etiqueta root, que es básicamente como la llamada al componente que estaba previamente como programado aquí. Uno le puede cambiar el nombre, y aquí es donde va a instanciar todos los componentes, digamos en este caso. Y bueno, y una hoja de estilos donde trabajamos con Bootstrap para darle un estilo como tal a la página. Y creo que ya ahora sí pasamos a la explicación de la app. Ok, la aplicación, bueno, vamos a ejecutarla para que lo vean. Es sumamente sencilla cómo funciona. Básicamente, o como dijeron los compañeros, obtiene la información de otra página, se utiliza una API, donde recopila los datos, los manda a nuestro sitio y los muestra en nuestra página. Entonces vamos a ejecutarlo por acá.
El comando para ejecutar el programa es ng, serve, barra barra open. Entonces con esto básicamente lo que hace es que lo ejecuta y de una vez me abre el navegador para poderlo visualizar. Entonces acá lo vamos a ejecutar. Acá lo ejecutó y como ven me lo abrió directamente en mi navegador que tengo por defecto. Entonces vamos a hacer algunas pruebas para que vean como el funcionamiento que tiene. Entonces es muy sencillo, se pone el nombre de la ciudad que queremos consultar y se pone el código del país. Con esto sí se sabe la localización exacta. Entonces empezamos con perdón, San José y ponemos CR. Entonces acá podemos obtener el clima de San José y como ven me devolvió la que es la temperatura, la longitud, la latitud, perdón, la longitud, la humedad ambiente, la presión y la descripción. Entonces podemos probar otro, por ejemplo Tokio, Japón, y como ven los parámetros cambiaron. Entonces en este momento en Japón están a 4 grados, la longitud, la altitud, la longitud, la humedad, la presión y la descripción de cómo está en este momento el clima. Y para dar un último ejemplo, por ejemplo París, Francia SFR, y obtener, y acá está. Entonces como puedes ver perdón, la temperatura está a 10 grados, tiene la latitud, la longitud, la humedad y la presión y la descripción. Entonces básicamente sería nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y pues nada, gracias. Hasta luego, gracias.